Doctora Maribel Yaret Soto Mamani. La autora es abogada egresada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, egresada de la maestría en Ciencias Penales y unidad de posgrado de la misma universidad. Ha sido jueza superhonoraria de paz de letrado de la Corte Superior de Justicia de Lima. Actualmente ejerce el cargo de fiscal adjunta de familia en el Distrito Judicial de Lima. La doctora va a desarrollar procedimientos administrativos judiciales y la conciliación extrajudicial. Un fuerte aplauso, por favor, para la doctora Maribel Yaret Soto Mamani. Bueno, muy buenas tardes todavía. Quiero agradecer la invitación que me hiciera la dirección académica del Colegio de Abogados para el día de hoy estar presente aquí con ustedes, ¿no? Y de repente compartir un poco de este tema de la conciliación en lo que es materia de familia. Espero que podamos intercambiar ideas y si ustedes tienen a bien hacer alguna pregunta, no hay ningún problema por mí. Bueno, a efectos de un poco introducirnos en el tema de la conciliación en familia, yo había hecho una pequeña presentación para ubicarnos en el tema. El tema de la conciliación en general se genera a raíz de buscar una salida o un medio alternativo a lo que vienen a ser los conflictos que se ventilan a nivel de Poder Judicial. Todos sabemos la excesiva carga que soportan los juzgados en el país, entonces se vio la necesidad de establecer un mecanismo que hiciera más ágil la administración o una respuesta al conflicto. Entonces, tenemos, ¿qué es el conflicto? El conflicto son desavenencias, diferencias, discrepancias que existen entre personas o grupos de personas que tienen a veces un interés común sobre un mismo bien o también tienen intereses distintos. Debemos tener en consideración que existen bienes limitados y a partir de ahí es que frente al interés sobre ese bien limitado es que se puede presentar las discrepancias, las desavenencias y en este caso el conflicto, ¿no? Encontré en la revisión que estuve haciendo de algunos documentos, algunos libros de peruanas, dos trabajadoras sociales llamadas Lili Gutiérrez y Soledad Cosavalente, que tienen un libro sobre conciliación. El nombre es La conciliación con familias, un abordaje holístico. Ellas dicen respecto al conflicto que el conflicto implica un conjunto de propósitos, métodos, conductas, emociones, sentimientos y percepciones divergentes entre sus protagonistas. El autor Oscar Peña, por su lado, nos indica: el conflicto es una circunstancia en la cual dos o más partes perciben intereses mutuamente incompatibles, ya sea total o parcialmente, en función a intereses supuestamente contrapuestos y excluyentes, generando un contexto confrontativo en el cual actúan en permanente oposición. Entonces, ¿el conflicto qué puede generar? El conflicto puede generar una energía positiva, una energía de cambio, de actitud, una energía que puede ayudar a la persona o al grupo, pero también puede generar un contexto negativo. Generalmente todos los percibimos en ese sentido, que el conflicto es algo negativo, es algo malo. A ver, perdón. Pero esta negatividad se puede dar cuando interactúan dos grupos de personas sobre determinado interés. Pero si se resuelve adecuadamente este conflicto puede ayudar más bien a ese grupo de personas o esas personas que están envueltas en esa discrepancia. Debemos entender o resaltar sobre todo que el conflicto puede generar cambios. Algunas personas indican que dentro de la postura positiva del conflicto, que el conflicto es viable o crea autocrítica y genera creatividad en las personas intervinientes. En cambio, cuando no existe
se genera apatía o carencia de respuestas a las necesidades y cambios de innovación. En cuanto a los tipos de conflictos que pueden darse, tenemos conflictos por sus fines, basado en aquello que quieren las partes y que en la ley 26872 nos habla de pretensiones determinadas o determinables, conflictos por valores y pautas sociales. Cada parte justifica su posición desde un valor social distinto, desde pautas implícitas y no en la toma de decisiones de ellos mismos. O conflictos de creencias. Cada parte defiende su punto de vista sobre la base de su sistema de creencias, de lo que consideran que es el deber ser. Según Carlos Rusca Maguiña, que tiene un libro sobre conciliación en familia con la doctora María Elena Ledesma, indica, o tiene un cuadro bien didáctico que lamentablemente no lo he podido traer en el PowerPoint, indica que el conflicto, cuando el conflicto es negativo, ¿cuándo es negativo el conflicto? Cuando encierra a las personas o grupos de personas en sus posiciones, cuando aumenta la desunión y acrecienta la desconfianza en el grupo, cuando promueve una reacción violenta y agrava las tensiones, cuando pone en peligro el desarrollo de alianzas o coaliciones, cuando involucra al conjunto del grupo o a la comunidad en la violencia, cuando aumenta el temor, la desconfianza y la falta de comunicación. ¿Cuándo es positivo? Cuando estimula la creatividad individual y colectiva, que ya hemos referido, cuando refuerza la identidad y la cohesión interna del grupo, cuando ayuda a reconocer y reducir tensiones, cuando promueve mejores relaciones y vínculos entre las personas, cuando contribuye a fortalecer las normas y valores de la comunidad y cuando proporciona una oportunidad para el aprendizaje y para el desarrollo. Sí, dígame. Dos tipos de conflicto, desde una visión negativa y desde una visión positiva. ¿Qué es lo que puede generar el conflicto a nivel negativo? Como violencia, desunión en el grupo, discrepancias que pueden ser irreconciliables, generar tensión. En cambio, si lo vemos desde una posición positiva, puede generar cohesión. En la familia puede liberar las emociones, las tensiones. Son más o menos dos perspectivas desde las cuales podemos ver los conflictos. Bueno, también identificamos tres elementos en el conflicto. Personas, dos personas o dos grupos de personas. Estas personas involucradas pueden responder ante un conflicto mostrándose competitivos, pueden mostrarse evasivos, con actitud de ceder, comprometidos con el conflicto, o pueden mostrarse colaborativos o cooperadores. La diferencia entre comprometidos y colaboradores es que el último, el colaborador o cooperativo, busca un mayor valor, busca una finalidad mayor de obtener de ese conflicto, y no solamente buscar una ganancia para cada parte, sino ir más allá de eso. El segundo elemento es el proceso de conflicto. En un primer momento, el problema es lo central. Aquí se pueden obtener posiciones constructivas o cooperativas. En un segundo momento existe el desacuerdo, la discrepancia. Seguidamente las emociones se intensifican y existe nula o poca comunicación entre las partes. En cuarto nivel, las partes adoptan un comportamiento o reacción ya agresiva. La causa original del conflicto se va olvidando para dar paso a nuevos motivos o justificaciones. El quinto nivel ya es el antagonismo total, una hostilidad absoluta y directa, y la otra parte ya viene a ser el enemigo, y por tanto no se espera nada bueno de esa parte. Es necesario que el conciliador, o en todo caso la persona
que medie en un conflicto identifique en qué etapa se encuentra para poder, de acuerdo a eso, intervenir o actuar de acuerdo al nivel en que se encuentra el conflicto. El tercer elemento viene a ser los problemas. Cuando ya se ha identificado cuál es el núcleo del problema, cuál es la esencia del problema, qué es lo que está generando realmente, cuáles son los puntos en disputa, los intereses y cuáles son las necesidades que tiene cada parte. Causas del conflicto. Bueno, son muchas las causas que pueden generar un conflicto. Por vivir en sociedad estamos influidos por causas de tipo económico, político, sociales, culturales, que afectan a cada uno de los países y también afectan al núcleo de la sociedad que viene a ser la familia. Entre las causas que podemos señalar se encuentran la comunicación, que puede ser fluida o puede ser escasa. Generalmente los conflictos se presentan por falta de comunicación. Inclusive uno hacer también es un comportamiento que podría generar un conflicto. Otra de las causas vendría a ser centrarse en uno mismo, en la creencia que tiene, en la conducta que tiene uno, en los valores o las formas de entender la vida y creer que esas son las mejores, así como el afán de imponer esta forma, esta creencia a los demás. La otra causa viene a ser la escasez de recursos y el uso del poder en la satisfacción de las necesidades humanas. La siguiente, el objetivo, metas o intereses distintos. Todas las personas somos distintos y en esa línea pensamos, sentimos y actuamos. Las crisis familiares, desgracias inesperadas, crisis de desarrollo, crisis estructurales y crisis de desvalimiento. El conflicto familiar. Como ya se ha dicho, el conflicto es inherente al ser humano que vive en sociedad. Al ser la familia un componente básico de esta, se constituye en el entorno apropiado para la generación de conflicto. Las causas del conflicto dentro de la familia son múltiples y pueden estar determinados, como se dijo, por factores políticos, socioeconómicos, culturales, psicosociales, de funcionalidad familiar, muchas. Los conflictos pueden surgir desde dentro de la estructura familiar o pueden provenir del exterior, o en muchos casos puede ser una combinación de estas causas. Es por ello que el conciliador en familia debe tener mucho cuidado al mediar en el conflicto y debe comprender a la familia como un todo orgánico, como un sistema en el que todos sus miembros interactúan entre sí y lo que afecte al uno también puede afectarle a otro. En cuanto a los medios alternativos de solución de controversias, como ya hemos referido, la Administración de Justicia a través del Poder Judicial no puede administrar justicia en forma oportuna como todos quisiéramos. Pero no es que con esto quiera responsabilizar únicamente al Poder Judicial, sino que considero que es todo el sistema que está fallando, inclusive la falta de recursos, los operadores de justicia en general, ¿no? Que a veces no entendemos bien que la finalidad del proceso es la búsqueda de una solución a ese conflicto y nos centramos más de repente en el proceso de conflicto en sí, ¿no? La conciliación surge como consecuencia de la separación del antiguo sistema judicial adversarial, donde terceras personas, sin estar facultadas para decidir sobre el conflicto, acercaban a las partes en la búsqueda de la solución, buscaban encontrar puntos afines o despejar dudas para que puedan arribar a una solución, pero
conciliador o el mediador no decidía. Formas de lograr la solución de una controversia. Existen dos formas de lograr la solución. La autocompositiva, en el cual son las mismas partes, como en el caso de la conciliación, que encuentran la solución a su conflicto. El tercero no resuelve ni decide nada. El tercero solamente ayuda a las partes a encontrar la salida, a encontrar el camino. Pero él no decide. Son las partes las que tienen un rol protagónico en la conciliación, las que deciden de acuerdo a su situación, a sus necesidades, a sus intereses, cómo hallar esa salida, esa respuesta que están buscando. Dentro de las formas autocompositivas también podemos señalar a la negociación o a la mediación. Sin embargo, estas no están reguladas como el tema de la conciliación en nuestro país. La forma heterocompositiva, que es la clásica, ¿no?, de acudir a un tercero a que resuelve o que decida por nosotros, el arbitraje, en el caso también del juez, ¿no?, del Poder Judicial. La conciliación. La conciliación constituye una forma de autocomposición de conflicto por medio del cual las partes arriban a un acuerdo en forma libre y voluntaria. Ellos mismos crean ese acuerdo, lo forman, lo moldean, le dan la figura. Sin embargo, si el conciliador advierte que en el desarrollo del proceso las partes no han podido alcanzar ese acuerdo o no pueden formar esa propuesta de solución, el conciliador sí puede proponer una fórmula, pero quien decidirá en último término si toman o no esa salida son las partes. En el caso de la mediación, la diferencia entre la conciliación y la mediación es que el mediador no propone ninguna fórmula conciliatoria, no hace ninguna propuesta, solamente ayuda a las partes, colabora con ellos en el camino a que ubiquen la solución al problema. La conciliación es el proceso por el cual para las autoras Lili Gutiérrez y Soledad Cosavalente, es el proceso por el cual dos personas en conflicto logran recuperar una relación rota con la intermediación de un tercero denominado conciliador. Es un acuerdo voluntariamente aceptado por las dos partes para actuar como facilitador entre ellas y alcanzar una solución concertada y consensuada. Para el autor Carlos Ruscas, que hemos mencionado, la conciliación es una negociación asistida, donde un tercero imparcial llamado conciliador ayuda a las partes a resolver sus conflictos y diferencias que los separan. En cuanto a los tipos de conciliación que se pueden llegar, la conciliación extrajudicial es aquella que se produce fuera del proceso, es la que se encuentra regulada por la ley 26.872 y su modificatoria establecida por el decreto legislativo número 1070. Este tipo de conciliación la conciliación extrajudicial es la sede natural en que debería desarrollarse el proceso conciliatorio. Lo que propugna la ley 26.872 con su modificatoria es que la conciliación se lleve antes del proceso, a nivel extrajudicial y no a nivel judicial. Sin embargo, como veremos más adelante, la conciliación también se realiza actualmente a nivel judicial. Mediante la conciliación extrajudicial, las partes, una o ambas en forma libre, acuden al centro de conciliación a fin de que un conciliador debidamente autorizado y acreditado por el Ministerio de Justicia los ayude en la solución de su controversia. El espíritu de la ley 26.872 es propiciar una cultura de paz en la sociedad y propugnar o propender a la conciliación como un medio alternativo de solución de controversias. Con esto se busca también la descongestión de la carga procesal de los juzgados, a fin de que en forma célere las partes encuentren una solución a su controversia. Para el profesor Carlos Castillo Rafael, la conciliación encuentra en la cultura de paz su finalidad última,
Él considera que la cultura de paz es la finalidad de la conciliación. La razón de fondo por la que solucionar los conflictos apelando a terapias de diálogo y a la voluntad consensual de las partes dispuestas a superar sus controversias y no precisamente la descarga, es lo que él indica en un artículo publicado. Hay principios que rigen a la conciliación, que están establecidos en la Ley 26872 y que están desarrollados por el reglamento, que es el Decreto Supremo número 014-2008-YUS. Entre los principios tenemos el principio de equidad, es decir, las partes dentro del proceso conciliatorio y cuando hagan su propuesta tienen que actuar con justicia. Asimismo, este principio obliga al conciliador a que los acuerdos se adecúen a la normativa o al ordenamiento jurídico peruano, que se logren beneficios para ambas partes. El segundo principio es el principio de veracidad. Las partes dentro del proceso deberán adecuar su conducta a dicho principio, conduciéndose en todo momento con la verdad y proponiendo fórmulas reales que saben que van a cumplir, que son posibles de cumplir por ellos. Asimismo, también obliga al conciliador a que no debe alterar el sentido o el significado de los acuerdos a los que arriban las partes. El principio de buena fe. Las partes deben proceder dentro de todo el proceso conciliatorio en forma honesta y leal, siendo que si el conciliador advirtiera indicios de acuerdos basados en información falsa o de mala fe, deberá recomendar a la parte que se apoye en expertos relacionados con el tema a fin de que no se arriben a acuerdos irreales o falsos que no se van a poder ser cumplidos. El principio de confidencialidad. Las partes, el conciliador y cualquier otra persona que participe dentro del proceso se encuentran obligados a guardar absoluta reserva de todo el proceso conciliatorio, lo que no se ve en las conciliaciones judiciales. El principio de imparcialidad. Este principio exige al conciliador una postura libre de prejuicios y de favoritismos a las partes, ya sea a través de acciones o a través de palabras. No debe actuar con ánimo discriminatorio ni realizar diferencias en el trato con las partes. El principio de neutralidad. El conciliador no deberá tener vínculos ni intereses con ninguna de las partes. Este principio también involucra al personal del centro de conciliación. Principio de legalidad. El acuerdo conciliatorio no debe vulnerar el ordenamiento jurídico, ni las normas que interesan al orden público, ni a las buenas costumbres. El octavo principio, el principio de celeridad. Todo el proceso debe realizarse en el tiempo necesario para alcanzar acuerdos y alcanzar la paz deseada. El noveno principio, el principio de economía, se orienta a que las partes ahorren tiempo y dinero que le demandaría la consecución de un proceso judicial. Estilos de conciliación. Según las licenciadas Lili Gutiérrez y Soledad Cosavalente, que a su vez citan a la doctora Silvey y Merry, existen dos estilos conocidos de conciliación: el estilo negociador y el estilo terapéutico. El primero se basa en la premisa de que el conciliador tiene como meta lograr un acuerdo. Para ello deberá tener el control del proceso utilizando las técnicas pertinentes, como por ejemplo el caucus o sesiones privadas. Este estilo tiene una orientación pragmática y las partes deben percibir las ventajas de un acuerdo rápido. Este estilo negociador busca que ambas partes logren un beneficio de la conciliación. Solo se interesa en eso, un ganar-ganar para cada una de las partes que intervienen. El estilo terapéutico, el mismo que se orienta a que las partes se sientan escuchadas y expresen sus emociones y sentimientos en sus intervenciones.
el conciliador trabaja alternativas sugeridas por las propias partes sustentadas en la comprensión y repercusión de las relaciones. Facilita la conciliación. Es un tercero imparcial que centra su atención en el proceso conciliatorio, más que en el contenido del conflicto en sí. Este estilo es el que debe primar en la conciliación en materia de familia, en el que se busca sobre todo el restablecimiento de relaciones familiares que se encuentran deterioradas o rotas. Ventajas de la conciliación. ¿Cuáles son las ventajas que da la conciliación? El protagonismo de las partes. Pues son ellas mismas las que, conociendo sus necesidades, sus intereses, buscan la salida a su problema. Claro está, con la colaboración del conciliador, que es el que los ayuda, los asiste. Se dice que la conciliación empodera a las partes porque les genera escenarios donde ellos deciden cuál es la solución al problema que les viene afectando. La otra ventaja es una solución realizable, pues ellos mismos, al formular sus propuestas de acuerdo a las necesidades que tienen, conocen o saben que van a cumplir estos acuerdos. Son propuestas factibles y ejecutables por ellos mismos. Otra ventaja viene a ser la rapidez, ¿no?, a comparación del proceso judicial, los menores costos que el proceso conciliatorio genera, un ambiente no adversarial o confrontacional. Tal vez es esta una de las principales ventajas en materia de familia, ¿no? La conciliación genera un ambiente de diálogo entre las partes intervinientes, un ambiente de negociación, en el cual las partes se muestran veraces y francos en lo que quieren y en las propuestas que hacen. Otra ventaja es la comunicación entre las partes. Pues el proceso conciliatorio exige que las partes expresen sus necesidades o qué es lo que están buscando en ese proceso. La informalidad y flexibilidad en el proceso de conciliación. Si bien existen reglas, esta ventaja básicamente se aplica en cuanto a que la persona que formula la solicitud de conciliación presenta una pretensión determinada, solicita algo, peticiona algo en su solicitud. Sin embargo, dentro del proceso conciliatorio, en el acta mismo, se pueden llegar a acuerdos que no han estado contenidos en la solicitud de conciliación. Por eso que esta ventaja que nos da el proceso de conciliación no es la que vemos en un proceso judicial, donde la decisión del juez finalmente está delimitada por el petitorio de la demanda o de la reconvención. Otra ventaja es la privacidad, como ya hemos también mencionado. Las audiencias son privadas, no hay terceros que se enteran de los problemas de las partes, y la construcción de un futuro, sobre todo en temas de familia, ¿no?, que ya las relaciones a veces entre las partes están muy deterioradas, y con la conciliación tal vez hay un restablecimiento de esa relación, sobre todo si hay hijos menores que perciben toda la negatividad del conflicto, ¿no? Pueden mejorar su relación entre la familia, entre los padres, entre los actores, y también en beneficio de los hijos. La conciliación familiar o la conciliación en temas de familia. Frente a los conflictos familiares, la conciliación se vislumbra como una salida humana y saludable para el restablecimiento de las relaciones. Se centra en relaciones futuras y continuas en el tiempo. La conciliación familiar asume el reto de consolidar los canales de comunicación entre los que han dejado de estar unidos por vínculos matrimoniales o afectivos, pero que deberán preservar la continuidad en la familia en aras de los hijos.
La conciliación genera espacios de comunicación, aligera tensiones emocionales para todos los integrantes de la familia, facilita a los conciliantes a generar soluciones adaptadas a sus necesidades, devuelve la responsabilidad a las partes en el conflicto, beneficia a los hijos al propiciar el entendimiento entre sus padres, cierra el paso a situaciones de violencia, mejora la calidad de relaciones de las personas, reduce el costo de tiempo y dinero y alienta el cumplimiento de los acuerdos. La conciliación contribuye al empoderamiento de los involucrados en el conflicto, pues generalmente las relaciones conflictivas más frecuentes se producen en familias con baja autoestima, a veces vaga comunicación o comunicación no sincera. Por eso la conciliación busca que esta autoestima deteriorada se fortalezca. Este empoderamiento se dirige a aumentar la confianza de las personas intervinientes para buscando espacios de poder que le permitan participar, controlar e influenciar en todos los sucesos que afectan sus vidas. El conciliador familiar. El conciliador familiar debe tener determinadas características, porque el tema de la conciliación en materia de familia es un tema muy delicado. Como ya se ha dicho, se trata de restablecer la relación caótica o deteriorada que puede encontrarse una familia en determinado momento. Entonces, el conciliador de familia deberá ser aquel que se interese más en las emociones y en los sentimientos que viertan las partes durante el proceso de conciliatorio. Deberá tener la experticia necesaria para ayudar a las partes a que recuperen la capacidad necesaria para solucionar sus problemas, basándose en un conjunto de conocimientos interdisciplinarios y en habilidades, destrezas y técnicas para contribuir a que las partes ejerzan la posibilidad de decidir su vida familiar. Debe utilizar su inteligencia emocional para la solución o la búsqueda de la solución al problema. Es necesario que el conciliador conozca la estructura de la familia, que pueda identificar las jerarquías, las alianzas y los límites que existen en la familia. La doctora María Elena Ledesma Narváez sugiere en su libro que el conciliador, sea el juez o sea el conciliador extrajudicial, realice el árbol genealógico o genograma a fin de que se pueda determinar quiénes son los actores de la familia, a efectos de que se pueda lograr una salida eficaz. En este libro que hace con el doctor Carlos Rusca, inclusive cita ejemplos. Sería bueno que ustedes lo pudieran revisar, porque ella indica, ¿no? A veces el juez tiene la idea de la familia como la familia típica, la familia nuclear, de padre y madre e hijos, ¿no? Sabemos que ahora ya ese concepto ha quedado desfasado. Entonces a veces es necesario tener en consideración quiénes son los intervinientes o quienes a veces ejercen el rol de padre o de madre, ¿no? En las familias actuales, las abuelas, los abuelos ejercen a veces el rol paterno-materno que por razones laborales u otras no les es factible ejercer a los padres biológicos. Por eso es importante establecer el árbol familiar o el genograma para ver quiénes son los actores principales y que el acuerdo que se arribe en la conciliación sea un acuerdo ejecutable, que no sea desconocido, ni siquiera por los familiares que tienen alguna manera de intervenir dentro del día a día de la familia. ¿Cuáles son las materias conciliables?
en cuanto a derecho de familia. Según el artículo 7 de la Ley 26872, las materias conciliables son sobre pensión de alimentos, sobre régimen de visitas, sobre tenencia, y la ley indica también sobre otras que deriven de la relación familiar y respecto de las cuales las partes tengan libre disposición. Este precepto legal también indica que el conciliador deberá adecuar su actuación al principio del interés superior del niño, es decir, que los acuerdos que se establezcan tengan como última finalidad del niño que se prioricen sus intereses sobre los de los actores intervinientes en la conciliación. En cuanto al tema de alimentos, como sabemos, el artículo 481 del Código Civil establece que la pensión de alimentos se establece teniendo en cuenta las necesidades del beneficiario y las posibilidades económicas del obligado. Estos dos supuestos deben tenerse también en cuenta en un proceso conciliatorio sobre alimentos. Al momento de fijarse la pensión de alimentos, deberá también tenerse en cuenta esas dos consideraciones. Pero no obstante ello, cuando aún no exista una obligación legal de acudir con alimentos, cualquier persona en uso de su autonomía, de la libertad, puede ir a acudir a un centro de conciliación y establecer una pensión de alimentos a favor de otra persona. Por ejemplo, lo vemos en los casos de familia que vemos en los cuales se peticiona alimentos para menores. Los demandados a veces presentan actas de conciliación en los cuales se ha fijado una pensión a favor de la abuela o del abuelo, del padre de él, ¿no? Ello con la finalidad de que se disminuya el monto de la pensión alimenticia del menor. Pero en todo caso el juez, ya en un eventual proceso de prorrateo de alimentos, deberá evaluar la necesidad de los beneficiarios de los alimentos, quién presenta las mayores carencias o las mayores necesidades, y de acuerdo a eso, aplicando el principio del interés superior del niño, se ve en el día a día que el beneficiario más necesitado suele ser el menor, ¿no? Si bien el conciliador no tiene el rol de juez, debe verificar que los acuerdos sean dentro de lo que establece la normativa o el ordenamiento jurídico, y como se dijo ya, que no afecte el interés de los menores. Es decir, en el proceso de alimentos, el conciliador, hay los puntos o los ítems a tener presente es a cuánto ascienden las necesidades del alimentista, cuáles son los ingresos que tiene el obligado, verificar si el obligado tiene otros hijos, si existen otras pensiones alimenticias determinadas a nivel judicial o extrajudicial que no hagan inejecutable el pago de la pensión a fijarse, que fijar el monto de la pensión alimenticia, estableciéndola si es en dinero o en especie, y la fecha y la forma de pago, porque hay que tener en cuenta que los acuerdos deben ser ejecutables, no pueden ser vagos o imprecisos. Que la obligación de proporcionar alimentos corresponde a ambos padres, la fecha a partir de cual regirá esta pensión, y si la pensión alimenticia comprende también otros beneficios a favor del alimentista, puede ser pago de seguro de salud, recreación, vestido, educación, ¿no? Teniendo presente que estos acuerdos deben ser ejecutables. Ahora,
En el tema de tenencia y régimen de visitas, siendo que un proceso conciliatorio es flexible e informal respecto a la fijación de acuerdos en el acta de conciliación final, el conciliador debe verificar que los acuerdos a los que arriban las partes favorezcan al niño, que las decisiones se tomen priorizando el interés del menor. En los casos de conciliación de tenencia, en materia de tenencia o régimen de visitas, coincido con el profesor Carlos Castillo Rafael, que indica que debe intervenir profesionales especializados, pero esto, a mi entender, solamente en casos muy complejos o que haya mucha dificultad para llegar al acuerdo conciliatorio, ¿no? Tal vez psicólogos o trabajadores sociales que puedan aportar recomendaciones a las partes a efectos de que ellos puedan esclarecer cuál es la mejor decisión respecto de la tenencia del menor, sobre todo, ¿no? Entonces, en un proceso de conciliación sobre tenencia, las partes, o debe tenerse en consideración con qué progenitor ha convivido mayor tiempo el niño, la edad que el menor tiene. Si tiene menos de 3 años, bueno, la ley indica que es conveniente, aunque no siempre va a ser así, que viva con la madre. ¿Cuál de los padres me ofrece mejores condiciones económicas, sociales y psicológicas para atender al niño? Debe escucharse también la opinión del niño y tomarse en cuenta la de los adolescentes, así lo dice el Código de los Niños y Adolescentes. ¿Cuál de los padres ofrece mejores o mayores facilidades para que se ejerza el régimen de visitas por el otro? Y si las partes requieren seguir una terapia que los ayude al cumplimiento de este acuerdo conciliatorio. En cuanto al tema de la conciliación en los procesos, en los casos de régimen de visitas, el conciliador y las partes deberán tener presente que el régimen de visitas es un derecho no solo de los padres, sino también del hijo, de mantener contacto y relacionarse en forma constante con el progenitor. El solicitante del régimen de visitas deberá acreditar estar cumpliendo con el pago de la obligación alimenticia o encontrarse imposibilitado de dicho cumplimiento, indicando las razones, ¿no? Deberá establecerse días y horarios que no afecten el proceso educativo del menor. Pero aquí sí, proceso educativo, me estoy refiriendo únicamente al horario escolar, porque el tema de desarrollo de tareas, incluso los padres, el padre que no tiene la tenencia puede ayudar en esas tareas, ¿no? Y ese contacto es particularmente especial, ¿no? Entre el padre, precisamente, que no vive con el hijo la mayor cantidad del tiempo. Estas horas y días tampoco deben afectar, lógicamente, las horas de descanso del niño, ¿no? Debe determinarse si el régimen va a ser con externamiento o va a ser dentro del hogar de la persona que tiene la tenencia o en un lugar previamente pactado, que también se da. Fijar que el régimen de visitas va a beneficiar también a la familia del progenitor que no ejerce la tenencia. Determinar si las partes aquí también requieren o necesitan una terapia que los ayude al cumplimiento de estos acuerdos. La terapia es particularmente necesaria en procesos de tenencia y régimen de visitas, porque a veces hay ideas preconcebidas o ya parámetros que cada persona se ha preestablecido, y para salir de ahí a veces es necesario la ayuda de un profesional. La ley indica también otras pretensiones que tengan que ver con esta materia y que se encuentre dentro del ámbito de disposición de las partes.
Pero esas otras pretensiones deben necesariamente estar de acuerdo con la ley. No deben vulnerar el ordenamiento jurídico y no deben vulnerar normas de orden público, no deben alterar las buenas costumbres. Un ejemplo de ello es que no podría conciliarse acerca de suspensión, extinción o pérdida de patria potestad. Esto no es una materia conciliable. Estos no son derechos disponibles. Solamente a nivel judicial puede decidirse acerca de estas pretensiones. Tampoco podrá conciliarse acerca de divorcio, ¿no? Pero sin embargo, extremos de la propuesta o el acuerdo de las partes sobre régimen de visitas, tenencia, alimentos, liquidación de sociedades gananciales, sí pueden ser materia de conciliación. La conciliación fiscal. La ley 28494 otorgó facultades a los fiscales para celebrar acuerdos conciliatorios en temas de familia siempre y cuando no exista un proceso judicial previo. Obviamente que se trata de derechos disponibles, ¿no? Inclusive la ley indica las materias, indica alimentos, tenencia, régimen de visitas, pero también dice sobre patria potestad. ¿Qué debemos entender cuando nos dice patria potestad? La patria potestad es lo genérico, ¿no? Tiene muchos atributos como es la tenencia, como podría ser la concesión de la autorización de viaje del hijo al extranjero o al interior, pero podría conciliarse de repente en temas de en qué escuela o centro educativo va a estudiar el niño, el seguro social, el seguro de salud que va a tener, temas que no impliquen limitación alguna a la patria potestad. Como hemos referido antes, suspensión, pérdida o extinción de patria potestad únicamente puede decidirse a través del órgano jurisdiccional. Los fiscales, para celebrar acuerdos conciliatorios, estamos regidos por una directiva, la número 005 del año 2005, emitido por la Fiscalía de la Nación, y esta directiva regula la competencia, los requisitos que debe tener la solicitud de conciliación, según el tipo de pretensión que sea, los plazos, la forma de las citaciones, la audiencia de conciliación, el registro de actas de conciliación e inclusive la improcedencia de la impugnación a la denegatoria al pedido conciliatorio. O sea, si un fiscal dice esta materia no es conciliable, la directiva indica que no procede impugnar esta decisión. Obviamente tiene que ser una decisión dentro del marco de la ley, ¿no? Esta directiva inclusive aprueba modelos de solicitudes de invitación para conciliar, de actas de conciliación con acuerdo, de actas por inasistencia de una u ambas partes, y también las instrucciones o el llenado para cada formato. Por eso es clara la forma, o está debidamente delimitada la forma en que los fiscales debemos actuar en un proceso conciliatorio, porque nos encontramos regidos por esta directiva que es bastante detallada sobre la actuación. Sin embargo, la conciliación fiscal no ha sido un tema muy difundido, creo, ¿no? Porque en realidad son pocas las conciliaciones que se arriban en las fiscalías de familia. En Lima yo puedo decir que durante un año no he visto ninguna solicitud de conciliación, no se ha celebrado ningún acuerdo conciliatorio, no ha habido ninguna solicitud. O sea, como me parece que porque no hay una difusión de este tema, como que las partes no, o tal vez por ese ánimo siempre
de que el Poder Judicial o el juez me solucionara el problema es que se acude directamente, ¿no?, al órgano jurisdiccional y no se ven otras alternativas, ¿no?, como podría ser la conciliación fiscal, pero solamente en los temas que ya hemos detallado, ¿no? La conciliación judicial. Bueno, este tema también quería tratar antes de pasar a la conciliación judicial, es el tema de la conciliación en los procesos de violencia familiar. Inicialmente, cuando se da la ley de 26.260, si no me equivoco, otorgaba facultades para conciliar a nivel fiscal en asuntos de violencia familiar. Esa disposición fue derogada en el año 2003, ¿no? Por eso que actualmente nosotros ya no tenemos ninguna facultad para conciliar en temas de violencia familiar. Y también esto parte a raíz de ¿qué?, ¿no?, de la interpretación que se hace de los instrumentos internacionales, como la Convención Belém do Pará, que se celebra en Brasil, en el cual se considera la conciliación al hecho de violencia familiar una vulneración a los derechos fundamentales, por eso que no puede ser materia de conciliación, ni tampoco a nivel de centros de conciliación, ni de MUNAS, porque es una vulneración, como se dijo, a los derechos fundamentales. Por eso es que no se puede conciliar actualmente a nivel fiscal, a nivel de MUNA, bueno, mucho menos a nivel de lo que es la policía, ¿no? Es más o menos desde esa concepción de que la violencia no es un tema privado de familia o no es algo que las partes puedan disponer o decidir sobre sino es un tema de dominio público, de interés público, porque afecta a derechos que están establecidos en la Constitución. Sin embargo, nosotros y ustedes también saben que sí se celebra conciliaciones a nivel de juzgados, conciliaciones en temas de familia, a nivel de violencia familiar a nivel de juzgados. Ahí hay posiciones discrepantes. Hay jueces que sí concilian en violencia familiar y hay otros que no. Para ellos es un tema que no se concilia. Bueno, siguiendo más o menos la línea antes referida, ¿no?, de que la conciliación es un tema ya que no solamente es un tema disponible que puedan decidir las partes, sino ya es una afección a derechos fundamentales, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que puedo referirles acerca de la conciliación que he visto en procesos de violencia familiar? Yo he podido percibir, de la experiencia que tengo en el Ministerio Público, que no es mucha, que sí se da o hay una voluntad de cambio en las conciliaciones en violencia, pero no estoy generalizando, ¿no?, sino hay jueces que sí saben conciliar en temas de violencia familiar, o sea, sí llegan al agresor, sí le hacen comprender la conducta o el comportamiento tan grave que ellos han desplegado al momento de ejecutar la violencia. Y me parece, yo puedo percibir eso, que hay una actitud de cambio, ¿no? Hay una interiorización del daño que se ha producido a la víctima. Entonces, a partir de ahí se genera una actitud distinta. Pero no estoy hablando en ese tipo de casos que son violencia reiterada o continua, que a veces existe también, ¿no?
que creo que ahí sí ya no hay ninguna posibilidad de cambio, porque ustedes saben que la violencia familiar es cíclica, ¿no? Tiene sus fases que cada cierto tiempo se vuelve a reiterar en lo mismo. Y lo peor es que en violencia familiar, el que ahora es víctima, después puede ser agresor. Porque ese es el fenómeno de la violencia familiar. Eso es lo que puede generar la violencia familiar en determinado momento. Entonces, en las audiencias de conciliación, algunas que he visto, sí he visto una actitud de cambio del agresor, ¿no? He visto una actitud distinta. Lo que de repente no se da en procesos de violencia familiar en los cuales no hay conciliación, no hay una inmediación del juez en la audiencia con las partes. Entonces hay muchas personas que le llega la sentencia ordenando el cese de los actos de violencia, ordenando la terapia, indicándole el bajo apercibimiento de ser denunciado, pero lamentablemente es como si le llevara cualquier papel, ¿no? Entonces ni van a las terapias, por último ni les interesa. O sea, yo creo que hay audiencias de conciliación que sí pueden generar un cambio en temas de violencia familiar. También depende mucho del manejo del magistrado, eso es cierto. Cómo el magistrado puede hacer comprender al agresor el daño cometido, ¿no? Qué consecuencias y cómo también daña a la familia en general. Entonces, pese a que hay dos posturas acerca de conciliación en violencia familiar a nivel judicial, yo creo que sí puede haber resultados positivos, como le digo, de acuerdo al manejo también, y también porque es un conjunto de cosas, ¿no? Como el hecho de ser llamado al órgano judicial, el hecho de sentarse en un despacho judicial, con todo lo que esto conlleva, ¿no? Con la solemnidad del juez. Es todo un conjunto de cosas que creo que pueden contribuir. Pese a que también yo estoy dentro de la línea que dice que sí, es una violación a los derechos fundamentales, pero si buscamos una salida al problema de violencia que sufre nuestro país, no sé, tenemos que ver qué salida podemos encontrar, cuál es la mejor salida y cuál es la solución al conflicto dentro de una familia. No estamos hablando de cuestiones patrimoniales, porque en la familia, generalmente cuando se da la violencia entre los padres, esto afecta mucho a los niños, y a veces los procesos sí, o sea, dan la razón a alguna de las partes, pero en realidad soluciona el problema de fondo. ¿Acaso la salida no sería el restablecimiento de esa familia? No me refiero a la unión de pareja o a la reconciliación, no, sino el restablecimiento de una relación armónica entre las partes, que tienen que verse todos los días para hablar sobre sus hijos, o siempre van a tener un vínculo por los hijos. No sé, es un tema creo que para reflexionar. Por eso no me atrevo yo a decir no a las conciliaciones a nivel judicial en violencia familiar, porque considero que sí hay conciliaciones de violencia en violencia familiar que sí han cumplido la función o el rol de frenar la violencia, porque eso es lo que primero que queremos, ¿no? Que se frene la violencia, que se logre el restablecimiento del daño a la agraviada o al agraviado, y que esa familia
pueda continuar en ese camino, ¿no? Porque están unidos por hijos, es una relación que va a continuar, va a seguir a futuro, ¿no? Sí. A ver, un ratito y luego. Un comentario. Yo creo que sería un criterio del juez, ¿no?, poder aplicar la conciliación, ¿no?, en materia de violencia familiar, ¿no?, porque existe, digamos, aparte de ese criterio, recoge de las normas internacionales o de derechos fundamentales que se atentan en el uso de violencia familiar. También está en la realidad que dice que entre la víctima y el agresor existe una asimetría de poderes. Indiscutiblemente eso hace que no resulten las conciliaciones y se reincida con la conducta del agresor. Entonces creo que habría que tener ciertos criterios, ¿no?, fijarse mejor a través de la jurisprudencia en todo caso, para poder de esa manera aplicar una conciliación en materia de violencia familiar. Y por otro lado, yo quería hacer una consulta. En todo caso, si usted puede ampliarme ese tema, las medidas de protección respecto al retiro del agresor del domicilio, ¿qué tan, a su criterio, usted resulta, digamos, ventajoso, ¿no?, para la víctima? Sí, dígame. Bueno, estoy de acuerdo con la primera intervención que dice el señor, que indica que deberían fijarse criterios, sí, porque el cuestionamiento que se hace a la conciliación en violencia familiar es cierto, es que hay una desigualdad de posiciones, ¿no? La víctima se siente amedrentada, se siente disminuida por el agresor, por el hecho de violencia, por la dominación que ejerce, por la dependencia que pueda sufrirse económica, emocional, de tipo que fuere, ¿no? Entonces, sí es importante el manejo del juez en ese caso, porque el juez es el que va a advertir del expediente, del autor en el expediente, y también a través del principio de mediación, cómo se desenvuelven las partes dentro del proceso conciliatorio, ¿no? Si el juez advierte que existe una desigualdad o que la agraviada, la parte agraviada, no se desenvuelve en forma natural o autónoma, o no decide por ella misma, sino por la presión que podría estar ejerciendo el otro, obviamente un tema de conciliación no sería posible, ¿no? Es importante por eso establecer criterios en qué caso, como ya dije, no tendrían que ser vulneraciones a derechos en forma reiterada. Eso sí, es imposible conciliar en eso, porque el ciclo de violencia va a continuar. O sea, no hay ninguna esperanza ni una actitud de cambio en las personas y que en el agresor. Entonces sería exponer a la víctima a un nuevo acto de violencia, ¿no? Y lo que se quiere o lo que se busca con la celebración del acuerdo es cesar el acto de violencia. Eso es cesar el acto de violencia. Se le otorga también que vayan a una terapia que los ayude a su desenvolvimiento,
del agresor, que pueda controlar, controlar su conducta, su comportamiento, pero también a la víctima, que pueda elevar su autoestima. Eso es lo que se busca, porque la violencia daña la autoestima de las personas. Entonces se busca empoderar a la víctima. Solamente se puede lograr eso a través de las terapias especializadas, si no, lamentablemente ningún acuerdo conciliatorio va a poder ser ejecutable o va a lograr la finalidad que se buscó en eso. Ahora, también me dice, ¿qué ventajas podría traer el retiro del agresor? Bueno, el retiro del agresor, la idea, como dije antes, es el cese de la violencia, que la violencia no continúe más. Si tenemos a una persona, a un actor que ejerce violencia, la idea es extraer a esa persona de ese entorno familiar, sacarlo de ahí, para con eso frenar el acto inmediato de violencia. Claro que ustedes me podrían decir, pero la violencia podría seguirla ejerciendo, no sé, a través de llamadas, no sé, correos electrónicos. Es cierto, pero, y ahí también un poco respondiendo a la respuesta del señor, es las medidas de protección que dicta la Fiscalía. La Fiscalía tiene que tener mucho cuidado con cada caso en el cual dicta medidas de protección, porque también puede ordenarse terapias para la agraviada. Como indiqué, lo que se busca es elevar la autoestima de la víctima, es empoderarla, es sacarla de ese cuadro de violencia que vive, para que ella pueda sentirse libre de decidir, que es una persona con derechos, con autoestima suficiente para poder desenvolverse en sociedad. Eso es lo que busca. Por eso, dentro de las medidas de protección también puede dictarse terapias para la víctima. Otras medidas de protección que pueden dictarse es el impedimento de acoso a la víctima, la prohibición de acercamiento a determinada distancia a la víctima. Se le prohíbe al agresor que se acerque. Por ejemplo, también se le puede suspender la licencia de la autorización que tiene para portar armas, ¿no? También puede ser una asignación provisional de alimentos. Eso sí, tiene que solicitarse ya a nivel de un juzgado de familia, en este caso, juzgado de paz letrado, porque alimentos, la fijación del monto de pensión alimenticia en todo caso ya es un tema que lo establece un juez, no nosotros como fiscales. Nosotros dictamos las medidas que eviten que la violencia continúe, que pare la violencia, que frene la violencia. Entre ellas está la medida de retiro del agresor también. Ahora, hay una unidad especializada en la Fiscalía de asistencia de víctimas y testigos. Por eso el fiscal, cuando tiene un caso de violencia familiar, generalmente lo que nos llega es, o si la parte acude directamente a la Fiscalía, es la denuncia, ¿no? Tenemos la denuncia. Ahora, para dictar medidas de protección, ¿qué elementos tenemos? Tenemos que ver eso, ¿qué elementos tenemos? Pero también actuar, ahorita te doy uso la palabra, actuar con mucho cuidado, porque a veces la actuación del operador jurídico es ya tardía frente a casos que estamos viendo a diario produciéndose por la televisión, ¿no? O sea, a veces esa demora en dictar la medida de protección puede ser fatal para la víctima. Sí, dime. Respecto a la medida de protección del retiro del agresor del domicilio, ¿cómo queda su derecho de propiedad? Y por otro lado, ¿y cuánto tiempo se determina una medida de protección? La medida de protección de retiro puede ser hasta los 6 meses y no se vulnera el derecho de propiedad si es que el agresor es el titular del predio. Lo único,
el fiscal no dice que a partir de esta fecha la propiedad va a pasar a tal persona, no. Simplemente se le extrae por la condición en que está en ese momento, por ese cuadro de violencia grave que existe, se le retira del lugar. Porque, como referí, lo que queremos es el freno de la violencia. Queremos eso, que pare la violencia. Por eso estamos facultados, inclusive nosotros mismos estamos facultados a poder ejecutar esa medida con el apoyo de la Policía Nacional, o también podemos solicitarla a nivel de juzgado para que el juez la ejecute. No se afecta el derecho de propiedad, pero se le saca de ese entorno a la persona que agrede, que violenta a la víctima. Esa es la idea, eso es el fundamento. Tú estás causando una violencia grave, reiterada, ya no puedes seguir esto, tienes que salir de acá porque la autoridad lo está ordenando, porque has generado un cuadro de violencia que afecta derechos de la otra parte. Pero por eso, para dictar una medida de protección tenemos que tener mucho cuidado. Lamentablemente vemos que se utilizan los procesos de violencia familiar para ver cuestiones patrimoniales. Eso lo vemos en el día a día. Las denuncias de violencia familiar se incrementan cada vez más, pero a veces uno del estudio del expediente se da cuenta de que son temas de propiedad. Temas de propiedad no se discuten violencia. A veces simplemente porque tienen procesos de tenencia o de régimen de visitas también, no, estás generándome violencia. Hay que tener en cuenta que en violencia familiar en cuanto a violencia, bueno, en caso de violencia física y violencia psicológica, tiene que haber un daño psicológico o daño físico. El daño físico es plausible con el certificado de reconocimiento médico legal en el cual establece las lesiones que se han inferido. En el caso de daño psicológico, tiene que haberse establecido que existe un daño psicológico en la víctima. Tampoco se trata de que yo, abusando del derecho que me da el ordenamiento jurídico, voy y denuncio un acto de violencia porque me dijo, no sé, tal o X, Z cosas. Si en realidad eso que me dijo a mí no me afecta, no hay un daño psicológico, no hay una afectación emocional a mí, porque lo que me puede afectar a mí puede no afectar a otra persona. O sea, en el tema de violencia psicológica hay que tener mucho cuidado, porque a veces se mal utiliza ese proceso por otros problemas que existen entre las partes. Eso es lo que hemos podido ver, ¿no? Sí, efectivamente, existen cuadros muy graves, sí, existen situaciones en las cuales nosotros tenemos que tomar medidas, es cierto, pero también hay de los otros casos. Bueno, como ya habíamos indicado antes, el proceso de conciliación ayuda a las partes a aliviar sus tensiones, mejora sus relaciones, genera una actitud de cambio y beneficia a todos los integrantes de la familia. Como ya dijimos, eso sí, una real actitud de cambio, ¿no? Por eso que el juez tiene que tener mucho cuidado en ese tema, sobre todo en temas de violencia familiar, por temas de conciliaciones en temas de violencia familiar. Bueno, ya dijimos, no deben ser reiterativos y los acuerdos deben ser ejecutables por ambas partes. Ahora, en el tema de la conciliación judicial, con la dación del decreto legislativo 1070, que fue publicado el 28 de junio del año 2008, se derogó la etapa de conciliación que existía en los procesos civiles, y por ende los de familia regidos por el Código Procesal Civil también. Entonces, la idea de esta norma ha sido que la conciliación se celebre antes del proceso, ¿no? Que las partes busquen esa salida previa.
antes de llegar al tema ya de un proceso judicial. En casos de familia, en materia de familia, pues se puede acudir a la Fiscalía de Familia o a las Defensorías Municipales del Niño y el Adolescente, ¿no? En los casos conciliables. Pero como ya se dijo, ¿qué se da en la práctica, no? Las partes a veces solicitan, a veces ya conversaron las partes, a veces en el interín en que llega la demanda, se produce la contestación, se produce un acercamiento entre las partes. Entonces, ellos a veces mismos en la audiencia solicitan, a veces ya han conversado entre los abogados, o ya conversaron entre ellos, o el tema a veces es simple, ¿no? No hay mucho que ver. Entonces, definen, deciden, y piden ellos mismos a veces una conciliación. Aunque también, si bien está ya por el decreto legislativo 1070 ya derogada la etapa de conciliación que antes era obligatoria, que el juez tenía que formular una propuesta inclusive, en la práctica que se da, los jueces en temas de familia, en procesos por ejemplo de tenencia, régimen de visitas, invitan a las partes a que prioricen el interés de sus hijos, piensen en sus hijos, que se pueda ver si entre lo que ellos dicen cuando comentan por qué están ahí en una audiencia de conciliación o convocados a una audiencia judicial, indican, se les pide a ellos a través del juez como director de proceso que en sus decisiones o en sus actuaciones en la audiencia piensen en el interés de sus hijos, o qué es lo mejor para sus hijos respecto de esa pretensión que podría estar dilucidando, sea de alimentos, sea de tenencia, de régimen de visitas, ¿no? Para no llegar, porque a veces los procesos judiciales que tienen que ver con la familia son complejos y afectan a los menores, no solamente a las partes que de por sí ya, aparte del tiempo y del dinero que esto les va a demandar, afectan a los hijos, porque en procesos de tenencia y régimen de visita, ustedes saben que se tiene que entrevistar al niño. Así lo dice la Convención del Niño, de los Derechos del Niño, que tiene que tomarse en cuenta la del adolescente y escucharse la del niño, y lo dice nuestro Código de los Niños y Adolescentes. O sea, en los asuntos que los afecta a ellos, nosotros tenemos la obligación de escucharlos. Entonces hay que entrevistarlos, hay que llevarlos al juzgado, hay que hacerlos pasar por evaluaciones psicológicas, hay que ordenar visitas sociales, ¿no? Entonces hay un involucramiento de toda la familia, no solamente de la demandante y demandado que va al juzgado, sino del hijo, que es el que está en la materia, directamente afectado con la materia controvertida, e inclusive de los otros integrantes de la familia, ¿no? Entonces, por eso, ¿qué hacen los jueces de familia? En la audiencia de conciliación, la audiencia única, se les pide a las partes que reflexionen acerca de la pretensión que se está demandando y que en la decisión que ellos tomen respecto de esa pretensión prioricen el interés de sus hijos, para de repente no llegar a todo ese largo proceso judicial que a veces termina en la Sala Suprema o a veces sube hasta en casación, y son años de proceso judicial. O sea, por eso es que los jueces de familia, en atención a lo más beneficioso para el niño, se les pide a los padres que piensen en el interés del menor, que si realmente va a ser beneficioso para esos menores recorrer todo el camino que le va a llevar el proceso judicial, ¿no? Dentro, como ya les dije, de lo que he visto, sí, en los
temas de tenencia y régimen de visitas sí he visto llegar, sobre todo en régimen de visitas, ¿no?, acuerdos conciliatorios en mayor número. Creo que ahí los padres un poco, sobre todo cuando hay una relación no tan deteriorada o no profundamente deteriorada, ¿no?, donde todavía pueden hablar, donde todavía pueden, no sé, dejar atrás lo que ellos quieren para pensar en qué es lo mejor para sus hijos. Y creo que ahí los abogados ejercen una función muy importante, ¿no?, porque el rol del abogado, el principio del interés superior del niño, no nos involucra solo a los operadores jurídicos, sino también a los abogados, también a los padres, a todos los intervinientes, a todos. Entonces los abogados cumplen un rol muy importante, ¿no? Entonces hay que apreciar también la actuación que ellos despliegan, y se nota en las audiencias qué tipo de patrocinio ejerce el abogado que asiste a la audiencia, ¿no? Inclusive hay casos en los que a veces no quieren que ni siquiera se toque el tema de la conciliación, ¿no? He visto casos en los cuales el juez pregunta, ¿hay siquiera un ánimo de hablar? Ni siquiera dicen ya llegamos al acuerdo, sino hablar acerca de una posibilidad de llegar a un acuerdo, y a veces hay actitudes lamentables, ¿no?, de algunos abogados, ¿no? Por eso yo creo que el rol del abogado en la conciliación es muy importante, ¿no? Hay partes que llegan a las audiencias y que indican, no, señor juez, nosotros solicitamos llegar a un acuerdo, que acá queremos celebrar un acuerdo conciliatorio, ¿no? Entonces, y con la ayuda del juez pues se hacen los acuerdos, o hay casos en que dicen, no, denos unos días más y reprogramemos la audiencia y nosotros vamos a traer ya una propuesta hecha y para que ella sea homologada por el juez, ¿no? Como el Código Procesal Civil también da la facultad de que el juez pueda homologar la conciliación a la cual arriben las partes a nivel de un centro de conciliación, o en todo caso pueden hacerlo en la misma audiencia. Hay muchas posibilidades, ¿no?, de llegar a una solución. La cosa es la voluntad de las partes, la voluntad de todos los que intervenimos en el proceso. Si existe esa voluntad, pues va a haber una salida. Sí, díganme.
tan horrible, podríamos decir en términos, que se deteriora la personalidad del niño. Entonces, esos niños reciben una violencia negativa en su formación. Entonces, en el empleo público a veces se ve, por ejemplo, que hace una web con un programa que también sale de la CIE, ¿no? De la discusión, de las clases, del rol, de los desafíos, de aquí no supimos que los roles algo viene de. Voy a tomar en cuenta su comentario. Sí, es cierto, ¿no? Tengo que reconocer que hay una falta de difusión por parte de la institución que represento respecto de la conciliación fiscal, ¿no? De repente podríamos aminorar la cantidad de procesos judiciales si celebramos acuerdos conciliatorios previos, ¿no? Sí, es cierto, eso podríamos utilizar, bien dice usted, el programa televisivo que existe en el Canal 7 para difundir un poco ese tema, ¿no? Veo que ahora está difundiéndose bastante, pero lo que me parece que es el nuevo Código Procesal Penal, ¿no? De repente hay que retomar ese tema de conciliación fiscal en materia de familia, a efectos de que se pueda llegar a acuerdos beneficiosos para los niños y la familia en general, ¿no? Voy a tomar en cuenta esa recomendación. Bueno, yo lo que quería en el último punto, ya como ya le hemos tocado, que es el de conciliación judicial, es sintetizar en lo siguiente, ¿no? Lo que se trata es de buscar una solución al conflicto, sea a nivel judicial, sea a nivel extrajudicial. Eso creo que nos corresponde como operadores del sistema buscar una salida del conflicto. ¿De qué forma, no? Bien dice el señor respecto de publicitar la función de la conciliación fiscal. También sabemos que hay conciliación a nivel de MUNAS, ¿no? O en los centros de conciliación, que también son bastantes, ¿no? Son centros, por lo menos acá en la ciudad hay múltiples centros de conciliación a los cuales las partes pueden acudir a efectos de solucionar la controversia, el problema, el conflicto que tengan, ¿no? Porque la conciliación pues les brinda un clima de comunicación y flexibilidad que no le otorga la conciliación judicial. En el tema de la conciliación judicial también hay un punto que quería tocar, que es el de la confidencialidad. En los asuntos, bueno, por principio las audiencias son públicas, ¿no? En los casos de temas de familia hay algunos jueces que sí son de la opinión y tal vez con bastante sustento, por ser temas que involucran a la familia, no deberían ser públicas y no hacen las conciliaciones públicas, las audiencias públicas, perdón. Pero hay otros jueces que sí, ¿no? Celebran audiencias en forma pública, menos que las partes pues tengan una opinión distinta y la pueden vertir dentro de la audiencia. Pero otro punto o otro plus de la conciliación extrajudicial es el tema de la confidencialidad, ¿no? Es un tema solo entre las partes, el conciliador, ya el asesor que tenga la parte, pero nada más, ¿no? O sea, no hay una audiencia que pueda escuchar el asunto que se está ventilando en esa reunión.
lo que sí puede suceder en el caso de la conciliación judicial, ¿no? E inclusive en la ley de conciliación hay respecto de este principio de confidencialidad, hay una prohibición de que lo que se ventile dentro de esa audiencia, de ese proceso de conciliación, no va a ser divulgado por nadie, por los intervinientes, por el conciliador o por las personas que asistan en el centro de conciliación. No debe ser divulgado. Sí. Esa edición no la he realizado totalmente, pero dicen de que hay algunos cambios, no es lo mismo, sin embargo la tienen citando, ¿no? Entonces, es solamente un aporte, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? Acá existen hechos económicos gravados. ¿Qué quiere decir? Que la norma, digamos, hace que la obligación nazca cuando tú realizas ciertos supuestos, ya lo dijimos. Pero también la norma hace que haya exoneraciones. ¿Qué viene a ser una exoneración? ¿La exoneración corresponde o no corresponde a una operación que sí está grabada? Claro que corresponde. Es una operación grabada, solamente que ustedes lo saben mejor que yo, se suspenden temporalmente los efectos de la norma, ¿no? Esa es la exoneración. La inafectación sí es de carácter permanente, ¿no? Simplemente en este caso, en la inafectación, estamos fuera de lo que es ya el ámbito, digamos, el ámbito de aplicación efectiva de la norma, ¿no? El hecho económico que coincide con el hecho imponible hace nacer, en este caso, la obligación tributaria y aparece nuevamente el vínculo entre lo que es un acreedor y un deudor tributario. Como bien lo mencionáramos para muchos, ¿no? Yo creo que siempre, no sé si ustedes, hago un pequeño paréntesis, no sé si ustedes han tenido, digamos, intermedios en la sesión anterior, ¿no? Porque tenemos hasta las 9, ¿no? Entonces, de acuerdo como fueron en la exposición anterior, ¿sigo hasta las 9 de largo o hago alguna pausa de 10 minutos? Yo no sé, bueno, ahorita ya no hay conciliación a nivel judicial, pero hay sentencias que basan sus fundamentos en lo que ha vertido determinada parte en el proceso conciliatorio, ¿no? Por ejemplo, dijo, en un proceso de alimentos, digamos, ¿no? Dijo, yo puedo, no sé, yo puedo acudir con 500 y la parte no quiso 500, quiso 600 y entonces no se celebró la conciliación y dentro del proceso de repente no se demostró que había una capacidad de pago que llegaba del demandado que tenía esa capacidad de pago, ¿no? Entonces se basa en la conciliación para fijar el monto de la pensión. Ahí creo que debería sí haber un acuerdo al respecto, ¿no? Porque si no, pues se limita la parte. Porque ¿cómo va a formular propuestas o de repente poniéndonos en el supuesto de la parte demandada, por decir, cómo libremente formula propuestas si puede ser que esa propuesta no llegue a acuerdo conciliatorio y de ahí se base la sentencia en eso, ¿no? Y justamente la profesora María Elena Ledesma en su libro hace una tingencia respecto de ese tema, indica, ¿no?, que no debería basarse las resoluciones judiciales en lo dicho en la conciliación, porque la conciliación es un tema en el cual las partes han actuado, se supone, con libertad de ofrecer. Si no se ha podido llevar un acuerdo en base a eso, pues ya deberá sentenciarse o emitirse la resolución judicial en base a lo actuado en el proceso o a las pruebas que existen, ¿no? Sí. Si se busca con la conciliación extrajudicial promover una cultura de paz, una solución eficaz y a través contribuir a la descarga judicial, a mediados del mes de julio de este año se ha publicado una norma en la cual ahora faculta, se quita la obligatoriedad a la conciliación extrajudicial en asuntos de familia, solamente la brinda de forma facultativa. Entonces, ¿cómo se va a contribuir a esa solución eficaz, rápida? Ahora con esta norma que digamos que es
incluso este mecanismo más rápido, más aún si existen abogados, algunos vehemenses, benéficos, incluidos incluso algunos por un interés más que de resolver pecuniario. Entonces, ¿cuál cree usted que ha sido el argumento por el cual se ha publicado esta norma, ¿no? Sabiendo que existe en la realidad demasiada demora en los procesos judiciales? Bueno, ahí la idea ha sido, tratándose de temas de familia, se busca una solución rápida. Asuntos como alimentos, como tenencias o régimen de visitas no pueden tener límites para accionar el aparato jurisdiccional. La idea es que por la naturaleza de las pretensiones que se tramitan en un proceso de esa naturaleza, como dije, no haya ningún tipo de límites para que pueda establecerse a nivel ya del órgano jurisdiccional la decisión al respecto, ¿no? O sea, la idea es no limitar una pretensión de alimentos por un acuerdo, por un paso previo que vendría a ser la conciliación, porque la tutela tiene que ser urgente en esos casos. Por eso es que en casos de familia ya, pese a que la idea es promover una cultura de paz, es tratándose de la naturaleza de las pretensiones controvertidas, no tener ningún límite para accionar el aparato jurisdiccional. Eso más o menos es la idea de la ley, ¿no? Porque sí había duda y había opiniones divergentes de los jueces cuando le llegaban procesos por familia, ¿no? En materia de familia, en procesos de tenencia o régimen de visitas, lo he visto, decían no, improcedente, porque no tiene interés para obrar, ¿no? Porque no ha ido al proceso conciliatorio extrajudicial previo. Pero hubo también un pronunciamiento del Ministerio de Justicia que indicaba que en los casos de familia no se debería solicitar, que la norma que se había dado por el Ejecutivo, no recuerdo bien si era decreto legislativo o si era ley, era solamente concluía el plan piloto, pero no establecía la obligatoriedad de acudir al centro de conciliación para los procesos de familia. Por eso es que hubo esta aclaración del Ministerio de Justicia, pero aún así habían jueces que ellos, dentro de su interpretación, indicaban que la ley era clara y que un pronunciamiento del Ministerio de Justicia no podía ir contra lo que establecía la norma, por eso solicitaban. Pero de ahí también ha habido pronunciamientos de las salas en las cuales no limitaban el ejercicio a la tutela jurisdiccional en caso de familia por el tema de la conciliación. Esa era la idea, ¿no? Que no se podía limitar el derecho de la parte a acudir al órgano jurisdiccional para solicitar su pretensión en temas de familia, por la naturaleza de las pretensiones que se estaban ventilando en ese tipo de procesos, ¿no? Por eso es que ya últimamente, inclusive antes de la adopción de esta norma última, ya no se solicitaba, en la mayoría de casos, ya yo no he podido ya apreciar más autos emitidos por los jueces cuando calificaban la demanda en el cual requerían, inclusive ellos mismos tenían una fundamentación. En los autos admisorios indicaban, ¿no?, que en los procesos de familia consideramos que no es un requisito la conciliación por la naturaleza del proceso, la tutela urgente del niño, tratándose de derechos de menores, ¿no? Entonces ya no exigían. Esa era ya más o menos una idea generalizada. Al inicio sí hubo problemas, pero de ahí ya fue cambiando la situación, ¿no? Bueno, esos son los temas que quería conversar con ustedes el día de hoy. No sé si tienen alguna otra pregunta.
Creo que cerramos ya. Bueno, gracias. Muchas gracias.